Buenas noches, por usar el tiempo en el que se graba este vídeo. Seguimos nosotros con nuestras consideraciones en la asignatura Análisis e Interpretación de la obra de arte en tiempos de coronavirus y a partir de lo que se dijo en las clases presenciales que traté de resumir, no sé si con mayor o menor fortuna, en alguno de los vídeos anteriores. Vamos ahora a emprender lo que es el eje del curso, que es el análisis de la Antígona de Sófocles, pero no en cuanto una obra que representa un territorio acotado, como dijimos, sino como un acontecimiento actualizado, pero además actualizado de forma múltiple en sus lecturas, pero no solo en sus lecturas, en sus representaciones, pero no solo en sus representaciones, sino fundamentalmente en todos los procesos de revivificación al que es sometido no el texto, no la obra, sino el territorio que la obra expresa, que la obra articula y difunde, no de forma lineal, sino de forma en sí misma compleja, de forma en sí misma multiplicativa. No buscamos, por lo tanto, no busco ni muchísimo menos, porque ya lo hemos señalado, no es este el sentido de la obra de arte y su interpretación o su análisis o el acceso que sea posanalítico y posinterpretativo, que es en el fondo aquello a lo que buscamos acceder aquí. No tratamos de llegar a un significado determinado, a un significado real, verdadero de la Antígona, ni de todos los procesos, de todos los mundos, de todos los acontecimientos que constituyen la territorialidad del territorio de Antígona. No buscamos entonces el significado porque la obra no responde a un qué es, sino buscamos los mundos que hace acontecer. No buscamos el sentido o los sentidos primigenios del texto o los sentidos que han ido aconteciendo como líneas de claridad, como líneas de constitución en el sentido de proclama bien determinada, sino buscamos las modalidades de experiencia que hace acontecer, lo que denominamos mundos, las articulaciones del haber, de lo que hay, que solo es real en un determinado punto, en una determinada calificación, no en todas, porque tiene elementos de realidad, elementos de irrealidad, elementos de pararrealidad. Estos mundos siguen haciendo acontecerse, se siguen dando en la producción misma de esta obra en cuanto inacabable, en cuanto inacabada, en cuanto que tampoco es un comienzo en sentido estricto, porque no es un punto inicial absoluto, sino que de alguna manera en este inicio hay también una complejidad que no queda absorbida por la aparente puesta en obra de estas ideas que articularían el texto. Por lo tanto, lo que entendemos por obra de arte es un acontecimiento, una serie de acontecimientos de carácter múltiple, de carácter multiplicador, de carácter que no tiende al cierre, ni a la explicación, ni a la significación, ni a la interpretación, sino que se sitúan en el universo de la apertura, una serie de mundos que se van superponiendo unos a otros de una manera que habría que delimitar en ontología de forma más precisa, mundos que se van superponiendo, que se van conformando conjuntamente, que se van oponiendo, que se van ignorando, que se van atravesando, mundos que no tienen un centro determinado, que no tienen un núcleo. Es cierto que los mundos se articulan formando en muchos casos nucleaciones, coagulaciones, aglutinaciones, pero estas aglutinaciones, estos coágulos no constituyen un centro, no tienen la estructura de determinación conceptual de referencia inequívoca, por decirlo así. Por lo tanto, la obra es un obrar, un acontecer, la ampliación de un territorio, la constitución de un territorio en ampliación y no forma ninguna unidad. No hay, por lo tanto, una obra como un objeto que está ahí, ni tampoco un relato a partir de la obra que permitiría seguir unas trayectorias de sentido que en el fondo darían la estructura profunda de ese territorio, de ese lugar de acontecimientos. En el análisis de la Antígona
damos ya por suficientemente explicitado el estatuto de la tragedia en el universo griego. No voy a entrar, a no ser que lo requiera luego una ulterior explicación de algún pasaje del texto o de alguna consideración, no vamos a entrar en la presentación de Sófocles como trágico en su diferencia con Eurípides y con Esquilo. Si acaso recurriremos a esta erudición en un momento, pero no estamos interesados, no estoy interesado, precisamente por este concepto de obra, en referir demasiado la Antígona a Sófocles, en agotar la producción de la Antígona en la figura más o menos estereotipada, más o menos interpretada por nosotros de Sófocles. Naturalmente esto es preciso, esto es necesario, esto tiene que hacerse, pero no va a ser el modo en el que nosotros vamos a acceder a este obrar. No vamos a determinar las características que diferencian el teatro de Sófocles del teatro de Esquilo, del teatro de Eurípides, y desde ahí leer la Antígona, sino que vamos a entrar en la territorialidad, en los acontecimientos que Sófocles nos abre, nos expresa, referidos a este mundo de la Antígona. Vamos a manejar la edición en griego que os facilité a los pocos, a las pocas que fuisteis a las últimas clases presenciales. No voy a decir el número porque esto probablemente quede registrado por mucho tiempo en el universo de Internet, pero todos sabemos cuántos estábamos al final, los últimos días, las últimas semanas. Yo llevaba los textos para todos los matriculados y repartí aquellos que pude entre los que fueron a las clases. La gente que escuche esta conversación o este monólogo por internet debe saber que el texto griego lo saqué, lo recorté del Perseus, que es un lugar donde están los textos griegos clásicos, están dados en pequeñas píldoras y mediante un proceso de corta y pega, yo no conozco otro, y entonces entresacando versos de 5 en 5, fui luego pegándolos en un documento y lo imprimí. Está aquí en el Perseus porque no pude acceder a las ediciones críticas de Loewe de inglesas, no tuve la ocasión en ese momento. El texto en griego corresponde con ellas, entonces no tiene mayor precisión que hacer aquí. Texto entonces griego que es imprescindible para un acercamiento mínimamente riguroso a la obra de Sófocles, a la Antígona, como a toda filosofía. La filosofía, cuando es un esfuerzo expresivo a través del lenguaje y específicamente cuando es un esfuerzo expresivo que se crea específicamente con una reflexión, con una flexión de la lengua, tiene que ser leída o cotejada por lo menos con la edición en el idioma original. Si no, no sabemos de lo que estamos hablando. Lo decía siempre Clarín de los nietzscheanos de su época. Decía que los nietzscheanos de su época no eran seguidores de Nietzsche, sino de los traductores al castellano, probablemente a través del francés, muchos de ellos, de Nietzsche. La historia del pensamiento, la historia de la vida está construida de esta manera. No hace falta ser purista, no hay que ser puritano. No hay que decir que no puede ser nada más que con el texto clásico delante solamente, porque sabemos que la historia se produce de otra manera, pero nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y el aprendizaje tiene que proceder desde el rigor máximo. Luego, lo que uno vaya haciendo dependerá de él y uno podrá tomar diversas opciones en su vida. Pero el hecho es que aquí, en estas clases, yo siempre he procurado, sobre todo en aquellas lenguas que están alejadas del español, como puede ser el griego, como puede ser el alemán, tener siempre el texto original. En otras lenguas, quizá siempre siendo absolutamente aconsejable, como en inglés, en francés, en italiano, en portugués, quizá al estar las lenguas más próximas al castellano y ser los conceptos relativamente reconocibles, la mayoría, no todos absolutamente, es probablemente, bueno, más liviana el no hacerlo, el no tener esta referencia. Pero desde luego en los textos griegos siempre hay que tener el texto griego al lado. Esto no significa que nosotros, yo ni mucho menos, seamos filólogos griegos. Los que habéis asistido a mis clases sabéis el nivel de dominio griego que tengo, que es regular.
más bien yo estudié el bachillerato de ciencias, aprendí griego en la universidad, no sabía ni el jogeto ni el artículo y aprendí lo que pude y luego he leído bastante filosofía griega y he procurado, he dado incluso clases de filosofía griega y he procurado aprender todo lo que he podido, pero siempre con un descalzamiento porque es una lengua a la que accedí ya pues rozando los 18, 19 años y los aprendizajes a partir de ciertas edades son más difíciles. No presumimos entonces de filología, pero sí del esfuerzo de tener presente la carencia y de intentar de alguna manera solventarla. Edición en griego, entonces, necesaria tenerla al lado, yo haré continuamente referencia a ella. En castellano podemos manejar así a bote pronto, tengo más en la facultad, pero a causa del coronavirus no puedo bajar de momento. Las ediciones que manejo que tengo aquí en casa son la de la traducción de Luis Gil, un gran profesor de griego que está en Penguin, y la traducción de José María de Lucas de Dios, también una buena traducción que está en Alianza Editorial. Hay otras más, estas son las que tengo aquí. Y como diccionario de griego, ya sabéis, los que venís conmigo a clase, que os aconsejo siempre el que yo uso. Los hay mejores, pero este es el mío. Es un diccionario que hay que manejar con cuidado porque como se te caiga encima de un pie te puede fracturar ahí huesos de estos difíciles luego de soldar. Es el diccionario que yo adquirí hace años de Belly, es el diccionario griego-francés publicado en la editorial Hachette, que es la editorial que iba a publicar las memorias de Woody Allen y luego pues se ha arrepentido, la editorial francesa. Es un muy buen diccionario con muchísimas referencias de cada voz a muchos textos, muchos lugares donde aparece y es el diccionario que yo he utilizado siempre. Bueno, dicho esto, que es lo más introductorio, pasamos un poco a lo que es la presentación de la Antígona, que ya conoceréis brevemente, ¿no? Antígona es hija de Edipo, Edipo fue el rey de Tebas en su momento, pero tiene una historia complicada, una historia trágica. Él es hijo de un rey al que le dicen que el hijo le va a matar, entonces se deshace de él, lo arroja por la cuneta, con los pies atados, de ahí Edipo los pies hinchados. Sin embargo, Edipo es recogido, es criado por una persona que desconoce esta historia, como es normal, porque si no, no habría historia, y cuando llega a su adultez, un día en un cruce ahí de palabras, de que hay más que palabras, mata a su padre por un quítame ya esas pajas de una cosa de tráfico. Él se cumple así la profecía que le habían hecho a su padre, que le habían dicho que su hijo le mataría a él y además se casaría con su mujer, es decir, con su madre. Y efectivamente, Edipo llega allí a Tebas, libra allí a Tebas de unos problemas que tenía, de unas pestes, y se casa con la viuda del rey y estas cosas que suceden. De alguna manera empieza a haber desdichas y la cuestión es que se descubre que Edipo es hijo del hombre al que mató y que está casado con su madre. Entonces él mismo a sí mismo se mutila, se saca los ojos y se va acompañado de una de sus hijas y su mujer madre, Yocasta, se ahorca, que era la muerte de las mujeres en la antigüedad. Se cuelga de una viga. Edipo luego pues muere, deja el reino en manos de sus hijos, tenía dos hijos que eran Polinices y Eteocles, con la condición de que un año gobierne uno, un año gobierne otro, pero los hijos no se ponen de acuerdo porque uno de ellos no quiere respetar el turno de su hermano. Polinices entonces emprende una campaña con ayuda de ejércitos enemigos para vencer a su hermano y lograr tener el trono. En un momento dado, en una pelea en la batalla, un hermano y otro se matan mutuamente, quedando entonces solas las dos hermanas, Antígona y Ismene o Ismeni, que es la otra hermana. A partir de aquí es donde se inicia la acción de Antígona, porque la cuestión que surge ahora es qué hacer con el cadáver del hermano que ilegítimamente intentó asaltar el trono. El hermano legítimo, el rey legítimo, Eteocles, es enterrado con todos los honores, pero Polinices de alguna manera tiene que pagar el quebrantamiento que ha hecho y la forma de pagarlo es negarle sepultura. En el universo griego, la mala sepultura, la no sepultura, significa la imposibilidad de completar el ciclo perfecto de la existencia.
Cuando nosotros leemos la Ilíada, uno de los textos más impactantes de la Ilíada es aquel en el que Príamo va a suplicar a Aquiles, que ha sido el asesino de su hijo Héctor, le va a suplicar que le entregue el cadáver de su hijo para poder enterrarlo y que no lo deje tirado ahí para que se lo coman los perros. Príamo, que era un rey orgulloso, se humilla ante Aquiles, le abraza ahí, se arrodilla, le abraza las rodillas. Y Aquiles, que estaba enfurecido con Héctor y que por eso le había dado después de muerto un tratamiento inicuo, le había arrastrado, haciéndole morder el polvo por todo el campamento, atado a su carro con los tendones perforados y hecha una cuerda y que había uncido a su carro de batalla, luego lo había, bueno, la su idea era de que lo comieran los perros porque había matado a su gran amigo, a su gran amante. De alguna manera, sin embargo, Ulises, aunque enojado por la muerte de Patroclo a manos de Héctor, perdona a Héctor esta muerte, más que perdonarle, lo que hace es sentirse conmovido por la piedad de su padre y le entrega el cadáver de su hijo. Así, de alguna manera, entonces Príamo puede honrar y puede hacer que la existencia de su hijo se cierre perfectamente, en aquel caso, en un mundo distinto del mundo en el que estamos nosotros. En ese caso, lo que se hacía era se quemaba el cadáver y los huesos se unían luego con un lazo de oro y se conservaban en una urna. El enterramiento antropológicamente es una ceremonia fundamental para el ciclo de la vida. Nosotros todavía tenemos estos de recuerdos de los muertos que no han cerrado la ceremonia del enterramiento, que son almas en pena y que todavía nos visitan, muertos que reclaman sepultura todavía en nuestros romances injustamente asesinados, o doncellas, como recoge Becker, que vuelven una y otra vez a sacar la mano de la tumba ante promesas quebrantadas de desposamiento que fueron no cumplidas. Toda esta cuestión profunda muestra la necesidad de los existentes humanos de concebir la existencia como algo que ritualmente forma una unidad, forma una circulación que se compone. No priva esto del dolor de la muerte, no priva esto de la injuria de la muerte, que siempre es como una especie de asesinato, una cosa como siempre injusta, vivida injustamente, pero de alguna manera da sentido a este asesinato, da sentido a este dolor, da sentido a este desprendimiento y nos permite ritualmente ir elaborando el dolor y de alguna manera aceptar entonces como cumplido el hecho. El enterramiento entonces es el signo último de la subjetividad, por decirlo así, en busca de su sentido. Nosotros aquí estamos en universos de sentido, como hemos estado hasta hace muy poco en universos de sentido, y de esta manera las ceremonias de cierre del sentido, las ceremonias de cierre del círculo son potentísimas, son importantísimas. Uno de los elementos de desasosiego que nos provoca a nosotros el coronavirus, por ejemplo, es que nos está impidiendo una celebración ritual de los funerales tal como nosotros queremos corporalmente para sentir que de alguna manera hacemos el rito pleno tal como nosotros queremos hacer, y de ahí que vivamos en un cierto desasosiego, aunque son tiempos ya en que de alguna manera estamos abandonando incluso esta concepción imaginaria de la ritualidad, no ya solo la práctica real. En este horizonte es donde se va a desarrollar la Antígona, y en la Antígona aparecen una serie de personajes. Ya veíamos aquí la cuestión de la aparición de los personajes desde la incorporación del autor de la obra en la obra misma. Lo habíamos visto, la aparición del personaje, la aparición de las tramas, todos estos elementos que van complicando y a la vez expandiendo, a la vez potenciando el carácter expresivo y por lo tanto realizativo de la tragedia. Aquí los personajes son Antígona, que es la protagonista, la hija de Edipo. Está Ismene o Ismena o Ismeni, como se puede decir de las tres maneras, su hermana. Está presente fantasmagóricamente, no aparece, Polinices y Eteocles también, los dos hermanos, que no aparecen pero están. Luego está el coro de los 15 ancianos de Tebas. Decíamos la importancia del coro, paulatinamente descendente. Decíamos también que el coro de alguna manera está ligado a la acción, pero es impotente respecto a la acción, y de ahí que se presente bajo la figura de mujeres o de ancianos. En este caso son 15 ancianos tebanos. Está luego la figura de Quereonte, que es el nuevo gobernante de Tebas, que es tío de Antígona y de Ismene.
Está Hemón, que es el hijo de Creonte, que es prometido de Antígona, además de ser primo. Está Eurídice, que es la mujer de Creonte. Está Tiresias, que es un vidente anciano, un sabio auríspice, adivino. Y luego hay personajes ya menores como son dos mensajeros y un guardián que aparece. Vamos a ir viendo la estructura de estos personajes, su contenido, su función filosófica, por decirlo así, a medida que vaya avanzando el texto, simplemente ahora para tenerlos presentes por si se hace alguna mención a ella. Vamos a analizar, entonces vamos a empezar por el análisis y probablemente sea lo que hoy nos lleve, que es el día ya casi de vacaciones, técnicamente ya a las 2 hoy entrábamos en vacaciones, esto es una prolongación, pero dentro todavía del viernes. Es lo que nos va a llevar justo esta grabación, lo que queda de grabación como día anterior a las vacaciones de Semana Santa, y luego ya a partir de la vuelta de vacaciones proseguiremos de una forma un poco más ligera. Hoy me voy a detener un poco más, voy a hacer un análisis más prolijo. Vamos a proceder de una forma un poco más ligera viendo los asuntos principales que conforman el acontecimiento expresivo de este territorio aquí, Antígona de Sófocles. La primera escena abarca de los versos 1 al 155 al 145 y está protagonizada, es una escena que no está acotada como escena, sabéis que aquí no había actos, las escenas tienen esta transición así como rápida, no está excesivamente marcado por caídas de telón y por historias de este tipo todavía. La primera escena, esta que vamos a analizar, está protagonizada, está copada por Antígona, que en griego se dice Antígone, con acento llano, nosotros decimos Antígona con acento esdrújulo, siempre pasa esto con los términos griegos, cambiamos las acentuaciones, y por su hermana Ismene o Ismeni. Tenemos aquí un primer elemento sobre el que reflexionar, porque las dos hermanas van a tener caracteres distintos, van a tener ethos distintos, van a tener rasgos diferentes. Antígona es una mujer impulsiva, una mujer comprometida, una mujer ligada a su tronco sanguíneo o a lo que ella considera su tronco sanguíneo, mientras que su hermana Ismene es una mujer más acomodaticia, es una mujer más débil y siempre ha estado, se supone, a la sombra de la otra hermana. Es importante reseñar que esta figura de Ismene o Ismeni, ha sido tratada en la literatura griega contemporánea, dándole voz, entonces voz protagonista, por uno de los grandes poetas en general del universo mundo, uno de los grandes poetas europeos y uno de los grandes poetas griegos del siglo XX, que es Yanis Ritsos. Yanis Ritsos, que vivió entre 1909 y 1990 y que escribió entre 1966 y 1971 un breve relato, una rapsodia, con el título de Ismene, junto con, a lo largo del tiempo, otras que hizo sobre temas de la antigüedad clásica, temas homéricos como Áyax, por ejemplo, y otros muchos. En esta recreación del universo griego, una recreación, claro, 2500 años después, de alguna manera Ritsos salda una deuda y nos muestra ya lo que es la complejidad de la obra de arte, porque la Antígona entonces de Sófocles, por decirlo así, aunque hubiera acabado aquí y no hubiera tenido prolongaciones luego en la modernidad y en la contemporaneidad, de alguna manera ya con esta obra de Ritsos nos mostraría que el concepto de obra misma de esta Antígona es complejo, porque no puede ya ser separada desde la producción misma de la obra de Ritsos esta efectuación de su proveniencia, y no pueden ser separados los diálogos, los planos de diálogo, los planos de realidad, los planos de construcción de la expresión que se dan aquí a través de esto. La obra de Ritsos, una obra que veremos en su momento, no la tengo aquí, la tengo en el despacho, a ver si después de Semana Santa la puedo traer, muestra entonces no un mero contrapunto a la palabra de Antígona, sino muestra la multiplicación estructural, la inacababilidad de toda obra de arte y la forma de darse mediante ecos, mediante vibraciones, mediante transmisiones locales de complejidades
la forma de transmitirse lo que llamamos las obras de arte o el obrar artístico en general, que de alguna manera es algo que está un poco más allá del mero concepto de obra como entidad. Los personajes entonces de esta primera escena son Antígone o Antígona y su hermana Ismene o Ismine. Tenemos que fijarnos ya en primer lugar en la construcción lógica de la escena, construcción binaria, bivalente, una construcción a partir de la dualidad, a partir del dos. De alguna manera tenemos una especie de totalidad dividida en dos partes que sumadas dan o darían esa especie de totalidad, que no es una totalización porque las partes no se sintetizan, pero que es una composición. Esta forma de operar es una forma tradicional del pensamiento, por lo menos occidental, y otros pensamientos también tienen esta visión dualista. Algunos la niegan, por ejemplo, el pensamiento hindú, ¿no?, con la categoría de Advaita, de no dualidad, intenta trascender este dualismo, que es bastante estructural debido probablemente, como ya hemos dicho tantas veces, a la estructura de dos manos que tenemos, la estructura de nosotros y lo otros, las estructuras de día y noche, las estructuras que nosotros leemos como estructuras binarias. Esta estructura, digo, no se da solo en el pensamiento occidental, se da en partes del pensamiento oriental, por ejemplo, la estructura del yin-yang, la estructura de la parte sombría y la parte luminosa del monte, el abiseo y la solana que decimos nosotros, ¿no? Estas estructuras entonces son muy profundas, no solo en la cultura occidental, sino probablemente en la antropología cultural en general, en los territorios de la antropología cultural en general, aunque no son universales, totalmente universales. Nosotros las tenemos vistas, las reconocemos fácilmente en estas composiciones por pares, ¿no?, en el mundo griego ya desde los dioscuros, ¿no?, en estas composiciones de hermanos y hermanos, ¿no?, Helena Clitemnestra, ¿no?, Castor y Polus, que son a la vez diferentes y están conjuntados, mostrando lo que es la estrategia de la gemelidad. La gemelidad viva no es una gemelidad de dos partes mecánicamente iguales, sino es la gemelidad de dos partes contrapuestas, dos partes que de alguna manera se equilibran y se desequilibran a la vez, mostrando que de algún modo la vida concebida desde aquí es conexión y también divergencia. Son hermanos que cooperan, por ejemplo, por las obligaciones de sangre, por las tareas en común, pero son hermanos que a la vez son rivales. Son hermanos que se complementan, pero se complementan como contrarios. Esta unidad, entonces, esta unidad tensa se vive a la vez como una unidad desgarrada, como una unidad en cierta contradicción, incluso unida a modo de Heráclito por la misma contradicción, y a la vez como una aspiración a una unidad originaria, a una totalización originaria en la que todas estas escisiones de alguna manera se calmarían y que permitiría también manejar la escisión en la que vivimos de forma etiológica como algo que de algún modo no es la estructura fundamental de la existencia en su profundidad, sino que es algo que se perdió en algún momento y que del mismo modo se puede recuperar en otro momento. Es esta ensoñación de la unidad. La dualidad entonces siempre remite en su tensión a la complementariedad, y en la complementariedad se idea lo que es la fusión originaria, la paz originaria. Unidades de este tipo nos sirven a nosotros para entender nuestra historia, nos han servido para interpretar nuestra historia, y veíamos en la interpretación que hace Hegel y Celia Amorós de Hegel interpretando la Antígona, que este tipo de unidades duales son tremendamente poderosas, porque en un tipo de estas unidades, en un tipo de estas complementariedades, pasa la historia, y en otro tipo de estas complementariedades no pasa la historia, sino que de alguna manera pasa lo que sirve de alimento a la historia, que no luego se eleva a nivel histórico. Lo veíamos respecto a la dualidad masculino y femenino en Hegel, tal como señalaba Celia Amorós, donde esta dualidad no estaba colocada en el ámbito del conflicto cultural, del conflicto político, del conflicto que conduce al pleno desarrollo de la racionalidad y de la libertad, como era, por ejemplo, el conflicto entre señor y siervo, que era un conflicto de alguna manera que se solucionaba o tendía a solucionarse mediante el acceso hacia la libertad y la racionalidad máxima, sino que la relación,
la confrontación entre lo masculino y lo femenino acababa con una sumisión soterrada de lo femenino a lo masculino, que hacía que lo femenino fuera producido como un cuerpo para mantener vivo de alguna manera el cuerpo masculino, que era el que pasaba al ámbito de la cultura, y en ese ámbito, entonces, exclusivamente entre cuerpos masculinos, es donde se producían otro tipo de dualidades, otro tipo de confrontaciones, como la confrontación entre señor y siervo, de tal manera que en su solución final, cuando no habría ni señores ni siervos, por decirlo así, a través del trabajo del siervo y las emancipaciones que vienen, de alguna manera en ese universo la mujer no tendría, por decirlo así, un lugar protagonístico, sino que se habría quedado alimentando ese camino, se habría quedado siempre estructuralmente a la sombra de la historia y siendo producida además sistémicamente como cuerpo en esa determinación. Dualidades entonces tremendas, ¿no? Dominante, sumiso, rebelde, acatador. Aquí probablemente vemos cómo este tipo de dualidades son una estrategia de manejo de la realidad, son una estrategia económica, igual que nosotros podemos ver la misma producción no ya de los géneros y de los sexos como una estrategia económica de una realidad no consciente que en un momento dado eligió este tipo de binariedad como forma reproductiva sin negar otras, ¿no? Como la forma de rizoma o la forma de esqueje. De alguna manera, nosotros aquí, o Sófocles aquí, o el universo griego que Sófocles políticamente ayuda a expresar, elige la elaboración de tipos o de personajes para poner de relieve este carácter confrontativo de lo real y la necesidad de que una parte de los elementos que se producen vitalmente estén sometidos a otros, estén en relación de alimentación a otros. De alguna manera podemos decir entonces que esta forma de crear personajes que encarnan géneros, que encarnan tipos y que los encarnan tipológicamente es una estrategia también de dualización, es una estrategia de aceptación de la división de la binariedad y de una binariedad que no es equilibrada sino que es desequilibrada, una binariedad en la que un elemento de alguna manera absorbe al otro, sea absorbiéndolo totalmente en su significado, es decir, sometiéndolo, o sea, confrontándose y venciéndolo en una pelea que puede tener diversas modalidades, diversas nociones. Es decir, los personajes, tanto Antígona como su hermana, aunque la historia se basa en un relato, en un mito anterior, tanto Antígona como su hermana representan tipos, representan posibilidades de articulación de las formas de vida y su confrontación, igual que la confrontación luego de Antígona con Creonte, es la confrontación entre diversas modalidades de posibilidades de vida, de posibilidades de ciudad, diríamos así, de forma ya más concreta. De alguna manera, entonces, son personajes que, siendo personas, ficcionalmente funcionan como máscaras, funcionan como la otra acepción, la otra traducción de prosopon. La máscara entonces es la estilización de la persona en una dirección contrapuesta a otra. Es decir, la significación se da por significación directa, sí, pero fundamentalmente por significación directa a través de la contraposición o de una serie de contraposiciones. De alguna manera, entonces, por significación, diríamos ya, indirecta. De alguna manera, lo que se ofrece aquí al público, como celebración misma de un público que no es mero espectador, sino que es co-creador de lo que está pasando, porque lo que está pasando está aconteciendo realmente en la ciudad y no solo en el escenario, el público entonces debe decidir o acompañar a lo que decide la ciudad mediante la ponderación de los argumentos y mediante estos procesos que luego Aristóteles determinará como mímesis y como catarsis, ¿no? Como una apariencia de realidad, como una creación que es ficcional de lo que es real, que está imitado en la obra, pero que está refiriéndose a una realidad profunda, y el elemento catártico de asunción mediante la purificación de eso que ahí se decide, sabiendo que de alguna manera los elementos de discordia, los elementos de disenso quedan olvidados, habrá que ver dónde y de qué manera en esa purificación que de alguna manera me pone a mí sintiendo a la vez y aceptando la estructura decidida
por la ciudad. De alguna manera hay una ponderación porque se escuchan los argumentos, además la exposición veremos, ya se ha dicho que son figuras tomadas de la retórica, la exposición tiene argumentación, las hermanas debaten entre sí utilizando figuras lógicas que marcan los elementos del debate, el público entonces también pondera, pero la decisión que se va a tomar es una decisión que se toma globalmente, por decirlo así, y apoyada también en una emoción de carácter purificador que nos permite renunciar a algo sintiendo que en esa renuncia, aun habiendo renuncia, de alguna manera hay creación de lo nuevo, hay adhesión y que de algún modo entonces esa renuncia merece la pena porque es lo que sostiene la estructura potente de la ciudad, la estructura que de alguna manera también ha conjurado toda escisión como escisión fundamental y ha puesto la escisión como disidencia. Lo que en un primer momento va a aparecer como una decisión que puede provocar una escisión, que de hecho es una escisión, como fue históricamente, en un segundo momento aparece ya no como una escisión, sino como una disidencia que puede provocar una escisión, pero ya en segundo grado, porque se da ya en un ámbito de ciudad donde la decisión está tomada, que es continuar en el orden de creación de la ciudad y abandonar el orden de creación a partir de la familia, donde el decreto, donde el querigma, donde el mensaje sustituye a los vínculos de sangre o a las alianzas familiares. Hay que preguntarse entonces, y de aquí la importancia de los procesos de catarsis y la importancia del concepto de mímesis, hasta dónde llega la mímesis, es realmente equilibrada, realmente la justa la mímesis, transcribiendo los procesos que se están dando de debate en la profundidad de su posición, o ya es una mímesis de alguna manera modulada, como sucede, por ejemplo, en los diálogos platónicos, donde los sofistas son, en sus debates, son ridiculizados, son presentados ya como elementos falibles. Quizá aquí, en las posiciones disidentes, que es la de Antígona, dándole la razón a Antígona en el pasado, de alguna manera su figura se presenta como un poco excesiva, como un poco chillona, y por lo tanto la mímesis de este tipo, de este personaje, está ya sesgada para que de algún modo simpaticemos con ella en el corazón, pero que entendamos que así no se pueden seguir haciendo las cosas porque son formas excesivamente emocionales de hacer las cosas. Es decir, hay una mímesis desequilibrada y hay una catarsis entonces que es el lugar donde de alguna manera se pliega, se oculta la disidencia. Es decir, decidir entonces no es un mero sí o un mero no, un estoy a favor de esto o estoy a favor de lo otro, sino decidir es sí, decir un sí, pero también ocultar una vibración de un no que fue nuestro sí hace poco, porque en el mundo griego se pasó de la estructura de la casa, de la estructura de la sangre, a la estructura de la plaza, como señala Eva Cantarella con gran atino, de una manera paulatina, es decir, no es que lo griego naciera en el ágora, naciera en la polis como ágora, sino que lo griego viene de la casa, como se ve en la Ilíada y en la Odisea, donde no hay ágora y todo es casa. ¿Cómo pasar de este mundo antiguo del que venimos y al que nos debemos a un mundo nuevo que ya no puede seguir viviendo según las normas del mundo antiguo porque necesita ser más neutro, por decirlo así, para poder expandirse, para poder ir convertirse en una potencia verdaderamente más amplia y más extendida? ¿Dónde queda entonces este no o aquello a lo que se dice no? ¿Dónde queda esta vibración? ¿Queda en el culto a un pasado simbólico, ritual, con ceremonias que van perdiendo sentido? ¿Queda como una disidencia interna? ¿Queda como un malestar reprimido? Porque aunque el sí se efectúe, el sí de la plaza, el sí de la ciudad, el sí no es sintético, no neutraliza la diferencia. Por eso la obra de arte es un tejido también vivo. La obra de arte no tiene una tesis positiva, decisiva, que cierra cualquier antítesis, cualquier dificultad de hacer valer esta afirmación universalmente, no. Aunque se efectúe una composición, esta no es sintética, no neutraliza la diferencia, simplemente la compone desequilibradamente en una preponderancia, que es la línea dominante, la línea que va a ser más realizativa, la línea que se va a seguir desde las instancias gestoras de la ciudad, la descompone en una preponderancia y en una o en varias subalternidades que pierden voz, pierden presencia pública, pierden capacidad de influencia en el ágora, pero siguen todavía funcionando en la casa como esas lenguas que se dejan de hablar,
por imposición de otra lengua y que se mantienen, sin embargo, en el ámbito familiar y ahí siguen existiendo, buscando su oportunidad o no pensando siquiera en buscar su oportunidad, sino simplemente manteniéndose porque es el ámbito del mantenimiento. ¿Cuál es luego la relación entre la plaza y entre el ágora y la oikia, entre el ágora y la casa? Es una relación siempre compleja, es decir, la obra no se resuelve, la obra no termina, la obra no culmina. Por eso el arte no está encaminado solamente hacia una belleza de como culminación, no solo que la obra sea bella en sentido de que está bien compuesta, me gusta, disfruto verla, sino que la obra de alguna manera al formar una totalidad verdadera resplandecería y traduciría una verdad inconcusa. No, la obra es mucho más compleja, por eso la obra nunca se puede envolver, la obra no está dada, no tiene límite, la obra es ilimitada en este sentido. Estas subalternidades siguen latiendo como posibilidades más o menos conscientes, más o menos defendidas, y siguen latiendo no solo como posibilidades que pudieron haber sido o posibilidades que fueron, sino como posibilitaciones, como elementos de los que en un momento dado se puede tirar para seguir viviendo, porque la ciudad que ahora es política, que ahora se centra en el ágora, puede que en un momento de crisis, de pérdida de identidad, cuando el ágora se destruya o sea destruida por los invasores, necesite del fuego y de las historias y de las formas de vida y de los cuerpos de los hogares para revivir. Del mismo modo, entonces, la preponderancia tampoco es un dominio absoluto. Tenemos aquí traslaciones muy fáciles a las filosofías políticas contemporáneas, a las ontologías contemporáneas. Las ontologías contemporáneas no son ontologías de la dominancia, sino son ontologías que admiten ya la diferencia de una manera o de otra. Unas ontologías la admiten como estructura profunda de lo que hay y otras lo admiten como reservorio a partir del cual la ontología común se puede alimentar. Y con la preponderancia sucede lo mismo, como estamos viendo en las lecciones de sociología del conocimiento. La preponderancia es, de alguna manera, un elemento de las formas de vida del presente más importante que la mera potencia, que el mero poder, que la mera imposición de una verdad, de una forma de ver las cosas. La preponderancia supone el juego de las diferencias y gestiona comunidades mucho más amplias que pueden ser manejadas en esta heterogeneidad, porque la homogeneidad excesiva haría que, como todo espacio compuesto siempre del mismo modo, llegue un momento en que por su propio espacio, por su propio peso se quiebre, mientras que de alguna manera estos elementos de heterogeneidad funcionan como elementos en el fondo de cohesión, como junturas o lugares, intersticios de crecimiento, de retirada, de refresco y de descanso. Por otra parte, también siguiendo con la estructura de los personajes en confrontación, construidos como tesis que el espectador tiene que ponderar, aunque están ya sesgadas en su carácter imitativo de las posiciones reales. Siguiendo con esta estructura de los personajes, tenemos que recordar ahora, y eso es muy importante siempre, que toda obra habla al sujeto que la escucha. Por eso la obra de arte no está en la obra como estructura inerte. La obra está en la escucha del espectador, de ahí que, por ejemplo, elementos como la interpretación sean importantísimos a la hora de desarrollar lo que es la obra, porque la obra no llega solo por el texto escrito, la obra teatral, sino llega fundamentalmente por la expresión del actor o de los actores, con la enormidad de las emociones, de los gestos, de los silencios, de los cuerpos que va presentando. De algún modo, entonces, es el público en este caso ciudadano, que está participando en una ceremonia ritual. Recordemos, estamos en las fiestas de Dionisio, entre procesiones, sacrificios, etcétera, con obras que son celebración de la ciudad sobre sí misma. En estas cuestiones, entonces, cuando aparecen dos personajes y están referidos a un espectador al que están hablando, nos dice Bruno Bettelheim, un psicoanalista freudiano con elementos junguianos, nos dice Bruno Bettelheim que todos los personajes que aparecen en el relato son un mismo personaje, que es
en el caso de los cuentos, que es donde él hace los análisis, el lector o la lectora que está leyendo el cuento. Es decir, el que está leyendo el cuento dentro de un proceso de ontogénesis, que es también un proceso de filogénesis, un proceso de crecimiento personal en el que incorpora toda la experiencia del grupo social al que pertenece, incluso de la especie a la que pertenece, filtrada por su grupo cultural. En ese momento escucha las distintas voces como contraposiciones, pero las voces le hablan a él como un ser que está recibiendo una paideia, una formación para la ciudadanía, y que en esa paideia tiene él que incorporarse, absorbiendo distintos elementos, distintas confrontaciones entre los personajes y elaborando él su propio personaje, su propia persona, su propio rostro y a la vez su propia máscara social. Blancanieves, las hermanas, Cenicienta, las hermanas, la madrastra, el príncipe, son todos la lectora o el lector. Blancanieves, los 7 nenitos, la bruja malvada y la manzana son todos el mismo personaje. De algún modo estamos en una celebración social, en una creación de la realidad. Todos los personajes entonces que estamos sintiendo llegar a nosotros, interpretados además con efectos especiales por los actores, nos hablan a nosotros y nos hablan de nosotros, de cada uno de nosotros mismos. Por eso también la mímesis la catarsis tiene este componente de que menos mal que yo no he corrido la suerte de Antígona, pudiéndola haber corrido y de habiéndola corrido de alguna manera, porque yo me purifico de lo antigónico y a la vez lo mantengo en alguna medida, pero subordinado, a través de toda esta elaboración, ¿no? Catártica, toda esta elaboración que en el fondo me dice, bueno, yo he tenido suerte, no soy Antígona, no voy a ser Antígona. Por lo tanto, entonces, las dos hermanas en este caso son un solo personaje. Ahí entonces tiene que haber un reconocimiento por parte del espectador, una anacorisis, un darse cuenta entonces de que está modulando sus propias posibilidades. ¿A dónde va entonces este personaje de Antígona que es reprimido, que a la vez a mí me alivia porque yo hubiera deseado ser como Antígona, y cuando estoy escuchando a Antígona digo, tienes razón y yo haría lo mismo, y de algún modo lo hago en la obra de teatro, aunque luego cuando hace su hermana lo mismo, lo que hace, también me identifico con la hermana y al final me identifico con el que gana, como siempre, como preguntaba siempre Fernández Ordóñez, el político español, después de cada elección, decía siempre quiénes hemos ganado, ¿no? Porque él se pasaba inmediatamente al partido ganador. De alguna manera nosotros nos preservamos existencialmente pasándonos al partido ganador en la mayor parte de los casos, pero de alguna manera haciéndolo a través de este proceso que asume al perdedor, pero de alguna manera se libera también de su carácter protagónico. ¿Dónde va lo reprimido? Entonces decíamos, siempre queda esa conciencia donde lo reprimido no es absorbido por la síntesis, tampoco es sublimado hacia niveles superiores, sino que queda soterrado sistémicamente, probablemente dentro de nosotros, como eso que pudo haber sido y no fue, eso que nos recuerda a nuestros antepasados, que nos da razón a una parte de nuestro corazón. Por lo tanto, también aquí la cuestión fundamental es ¿y qué es el uno? Soy uno yo como espectador que absorbe toda esta información y que de alguna manera la incorpora como parte ritual de constitución de la ciudad en el teatro, que es la celebración y la expresión de la ciudad. ¿De qué modo hay aquí una unidad? Es una unidad de alguna manera ficcional, una unidad que solo se dice una en un universo imaginario, porque en el plano cercano es una unidad que se descompone, que está desbordada por la multiplicidad, por la complejidad de los planos, por la multitud de las represiones, de las imágenes que no permites que accedan a tu conciencia. Vamos a analizar brevemente entonces esta primera intervención de las dos hermanas, aparte de las dos hermanas, este inicio. La obra comienza en un amanecer, ¿no?
el amanecer se sabrá después porque lo dice el coro. En la traducción española hay una acotación que dice que la escena se desarrolla a las puertas del palacio en el amanecer. En el original griego no pone nada de esto, se supone después porque el coro va a entrar con un canto al sol, entonces diciendo que sale el sol, por lo tanto retroactivamente suponemos que está saliendo el sol. Es decir, desde un punto de vista cosmológico, desde un punto de vista cosmogónico, estamos en la apertura de un espacio-tiempo inicial, de un espacio-tiempo nuevo, de un espacio-tiempo casi originario, en el que todo lo que ha pasado atrás de alguna manera se pone ahora en funcionamiento. Es decir, hay una secuencia del tiempo, los hermanos se han matado, ha sacado el gobernante un bando, etcétera. Es cierto, hay una secuencia de tiempo, pero esta secuencia de tiempo queda reabsorbida sistémicamente, originalmente, ritualmente, como todo rito, por un corte, por una cesura que de alguna manera pone esa sucesión entre paréntesis, porque entramos en un terreno diferente, en un terreno de constitución, en un terreno de determinación. Aparece entonces todo al amanecer, nace el universo, se renueva el universo, hay nuevas posibilidades, hay varias posibilidades, aunque el universo griego, y en la tragedia se ve claramente, es un universo destinal, un universo determinado por la necesidad, por la ananqué. De alguna manera, cada día trae como una posibilidad de renovación en algún sentido. De algún modo, las decisiones parece que pueden o que intentan romper ese determinismo, esa necesidad que sin embargo sigue siendo un horizonte general, pero de algún modo también vemos que esta supuesta necesidad, este supuesto destino, este supuesto cierre, esta supuesta repetición, de algún modo esconde ya elementos que apuntan a su deconstrucción, a su descomposición posterior. De alguna manera, la conciencia de la capacidad de actuar del hombre, la conciencia de la subjetividad, pugna contra este elemento excesivamente fuerte de la necesidad, que fue probablemente una también necesidad para poder manejarse dentro de universos complejos. El universo se simplifica hacia la necesidad precisamente para evitar que su excesiva complejidad lo vuelva inmanejable. Nosotros estamos en el universo intentando manejarlo y el primer manejo que hacemos de él en este sentido es un manejo filosóficamente necesitante. Antígona, en su primera expresión, en su primera frase, intenta atraer a su hermana pequeña, una hermana que probablemente siempre ha sido distinta de ella, pero siempre ha estado sometida a su autoridad, intenta atraer a su hermana a su campo porque se ha producido un acontecimiento que ha sido la muerte de un hermano a manos de otro y de otro a manos de uno en un lugar en el que solo uno tenía que haber sobrevivido, en el que solo uno tenía que haber gobernado, perdón, en el que uno tenía que haber sobrevivido. Había un acontecimiento decisivo sobre el que se van a tomar después también ulteriores medidas y entonces se prepara una confrontación. Es la cuestión siempre de lo griego. Lo griego no solo es dualista, sino que es agonístico. El dualismo es una forma de agonismo, una forma de entender la realidad como combate, ¿no? Como llevamos viendo todo el tiempo. Antígona se prepara para un combate y trata de marcar su territorio porque va a haber dos campos, como en toda batalla, se parte el campo. En un campo va a estar Antígona y en otro campo va a estar la ciudad gobernada por Creonte, Creonte gobernando la ciudad, aunque luego los personajes, al ser intermedios y al ser esta partición del campo todavía demasiado incipiente, se producirán fenómenos de interferencia entre los dos elementos. Antígona de momento intenta construir su campo ligando a su hermana a la comunidad biológica de la que provienen. Es decir, el punto de partida de Antígona, el fundamento de lo real para Antígona es la comunidad biológica encarnada en la familia, en el hecho de ser hermanas. Autadelfon, dice, Adelfos es hermano, Autadelfon, koinón, comunes, tenemos la comunidad de la hermandad, Kará. Kará significa, está ligado con Jará, significa tenemos la comunidad de tronco. Jará es la vara que se toma para hacer el injerto o el rodrigón en el que se apoyan después árboles tiernos. Nosotras pertenecemos entonces a un mismo tronco biológico, un tronco que al ser cortado en una parte y plantado en otra tierra vuelve a rebrotar, ¿no? Porque forma
¿no? Este tipo de comunidad, este tipo de ser en común. Somos hermanas y tenemos en común entonces la troncalidad biológica. Esto es lo que dice Antígona a su hermana. Y además no solo les une este principio telúrico, este principio biológico, que sería un principio alfa, un principio original, sino que les une un principio omega, un principio destinal. O sea, no solo entonces tienen un origen, un cará, un tronco común, sino que tienen un telos, según Antígona, un telos común también, porque las une también, cerrando este origen común de forma todavía más potente, las une el cumplimiento del destino que el Dios les va produciendo en sus vidas. En cuanto miembros de una misma familia, están unidas también en la desgracia que los dioses, porque no se explica de otra manera en la tragedia, no el destino de Edipo, que los dioses les han destinado. Los dioses en su destino negativo, en su destinación negativo, las unen no solo entonces en cuanto provenientes del mismo tronco, sino en cuanto condenadas, en cuanto encadenadas al mismo mal final, al mismo dolor, a lo que en griego se llama cacón, lo malo. Y entonces dice, este cacón además está introducido por el ti, por el qué, por el cómo, ¿no? Que de alguna manera esencialmente cierra desde el punto de vista de la esencia y de la existencia. Ti se puede traducir por qué y por cómo, esencia y existencia, cierra la vida biológica. La vida biológica está destinada por un fin y se tiene que cumplir. La palabra cumplimiento en griego se dice también como la palabra fin, como la palabra finalidad, se dice como telos, ¿no? Hay un telos entonces, hay un arjé, hay un origen, un principio común, biológico, y hay un telos común que es biológico y también cosmológico, cosmogónico, en una circulación perfecta. Frente a esto, frente a este cierre que hace Antígona de su identidad en la familia y en el destino de la familia con su hermana, o intenta, frente a este núcleo, se da otro núcleo, que es el núcleo que pone este primer núcleo como tal núcleo. Porque cuando hasta este momento, por decirlo así, hasta prácticamente ahora, y es de aquí de lo que se trata, las estructuras de la realidad de lo griego se han dado articuladas en el territorio de la familia, en el territorio de la sangre, en el territorio del destino común de los que están emparentados. A partir de ahora, sin embargo, surge un rival que, por su poder de decisión, tiene capacidad entonces de cortar esta indefinición de la vida familiar y obligarla entonces mediante el corte, mediante la inclusión, a definirse, a convertirse en un aquí enfrentado entonces o contrapuesto por lo menos al allí, porque este aquí podría aceptar plenamente ser trasladado en todas sus especies a la ciudad, a lo que aparece como allí, pero nosotros lo que estamos viendo es la resistencia de Antígona, lo vamos a ver, a trasladar su aquí al allí, y en el fondo lo que se nos está diciendo es que esta resistencia es comprensible, va a ser comprensible, pero es una resistencia que no tiene sentido en cuanto a oposición binaria a la ciudad y que lo que tiene que hacer es incorporarse en la ciudad y aceptar un lugar entonces subordinado, no preponderante en la ciudad, quedarse recluido en la casa como se quedará recluida la mujer y servir de alimento a la vida de la ciudad sin estar totalmente incluida en su realización máxima, en su realización política extrema, que queda fuera del ámbito de la casa, del ámbito de lo femenino, que será el ámbito que acabe de alguna manera incorporando la casa. Frente a entonces, y desde esto que viene ahora, es desde donde se pone este territorio que Antígona acepta defender entonces una vez que se ha constituido en territorio explícito. Frente a esto se ha producido un anuncio que ha venido debido, que viene debido y marca el hecho a que un hermano no ha respetado los turnos. Frente a esto se produce un anuncio, se produce, uno de los textos traduce por un bando, no es exactamente un bando en sentido estricto,
La palabra griega es kerigma, es un mensaje, es un anuncio, sería la traducción. Se produce un anuncio. La palabra bando en la filosofía contemporánea, fundamentalmente a partir de Agamben, tiene un significado político muy fuerte en la separación entre lo que es la vida como pura vida y la vida política, que son cosas que están aquí también tratando. Por eso se están aquí también tratando. Por eso voy a evitar la traducción por bando, porque todavía no está tematizado exactamente este concepto aquí, aunque luego sistemáticamente se pueda hacer como hace Agamben en otros terrenos. Frente a esto, entonces, o desde esto otro, que es un anuncio, un querigma, se produce la cristalización del campo. El adjetivo que transmite, o la palabra que transmite el carácter, el énfasis de este anuncio, es una palabra que es zeinai, ¿no? Es un verbo, zeinai, que significa perforar, golpear, degollar. Es decir, Antígona presenta el anuncio que va a prohibir enterrar a su hermano porque ha roto con la ley, que ya no es una ley familiar, sino es una ley política. Describe entonces este anuncio como una cortadura, como un tajo seco, ¿no? Que divide entonces las aguas y que de algún modo hace que, como os decía, lo que antes era indefinido, era evidente, era obvio, era lo que respirábamos, ahora se convierte en una determinación que hay que defender porque se quiere dejar atrás, se quiere cambiar. Este anuncio ha golpeado o ha sido escuchado por todo el pueblo, por la multitud, por la ciudad, por la polei, por pandem o polei, dice, y ha sido pronunciado por la autoridad, por el estrategón, el estratega, ¿no? el que tiene, ¿no? el poder de emitir este anuncio, ¿no? El estratega entonces aparece como una figura que en este momento se separa de lo que marcaría la ley natural o la ley de la costumbre hasta aquí vigente y marca como estrategia y como estratega entonces un nuevo comienzo a partir de un anuncio que llega a todo el pueblo. Y todo el pueblo debe elegir porque es un anuncio que es o esto o aquello. Es un anuncio tajante que divide entonces el pueblo o la ciudad, la polis, en nosotros y en ellos. Nosotros, para Antígona, vamos a ser los que participamos de la vieja forma de ver las cosas y ellos van a ser los que aceptan este bando. Y desde el punto de vista del que emite el bando y de aquellos que admiten el anuncio, nosotros va a ser la ciudad que se constituye desde el abandono de este religioso original, de esta piedad original, y ellos van a ser los que de alguna manera quieren mantenerse en esa piedad tradicional. Se produce aquí entonces una partición guerrera, estilo Carl Schmitt, entre amigo y enemigo, porque aparentemente entonces quien está conmigo está contra los otros, quien no está conmigo está contra mí. Es un campo de guerra total, de conflicto total. Luego veremos que no es así porque estamos asistiendo a la transición y aquí habrá cuerpos desgarrados y cuerpos que morirán en el desgarro. Habrá cuerpos que mueran defendiendo su posición y habrá cuerpos que mueran desgarrados entre las dos posiciones. Es lo que tiene la transición. No hay entonces un paso evidente de un sistema a otro, no hay un paso evidente de un sistema de ciudad a otro sistema de ciudad, sino que todo paso supone un desgarramiento, todo paso supone un dolor, porque no todo el mundo que está en lo anterior acepta pasar subordinadamente a lo posterior o acepta que elementos de lo posterior subordinen lo que hasta ese momento para ellos era sagrado. Frente a esto, entonces, frente a la posición de Antígona, el bando, el querigma mejor de la autoridad de la ciudad, que está en el nivel político y que de alguna manera sale del nivel biológico y teológico, significa entonces una heterogeneidad en este orden. Pero, paradójicamente, ¿no?, apunta a la aparición de otro orden que pretende subsumir el orden anterior y ordenarlo como subordinado desde el mandato ciudadano, ¿no? Desde ahora y ahora, dice Antígona, Kainun, desde este instante, es un instante que es un parteaguas. Hay un qué también, un qué nuevo que separa lo antiguo y lo moderno desde la manifestación del estratega. Antígona entonces opone a los enemigos que están cargados de males,
opone los seres queridos, tus philos, los amigos, nuestros amigos, frente a los ectrón, frente a los odiosos. El otro entonces se vuelve odioso, se vuelve odiado, hay que vencerle. También Antígona no se vuelve exactamente odiosa, pero se vuelve una figura que hay que intentar primero convencer, luego silenciar y luego, si no, exterminar. Hay entonces una lucha por el control sobre el significado de lo que va a ser de la ciudad, de lo que va a ser la forma de habitar que viene. Una lucha sin cuartel. Bueno, hasta aquí llega este primer comentario de esta primera escena de este primer pasaje. Después de Semana Santa seguiremos comentando la obra de Sófocles y daremos paso a nuevas lecturas y a nuevas modalidades de textos. Os deseo unas felices vacaciones a los que oigáis esto en su versión original, que está grabada hoy viernes, último día de clase, viernes 3 de abril del 2020, último día de clase antes de Semana Santa. Felices vacaciones, descansad y preservaos de la enfermedad.